Bueno, pues tiempo ya para compartir con ustedes la actualidad desde el punto de vista del entrevistado de hoy, que es Jonás Álvarez, concejal en el Ayuntamiento de Teguise por Primero Teguise. ¿Qué tal, Jonás? Muy buenas. Muy buenas tardes y feliz año nuevo. Igualmente, un feliz año en la vida civil, digamos, porque la política no está tan feliz, ¿no? La política sigue más o menos igual, arrastrando esa dejadez que teníamos probablemente desde el último año, 2023, pues empezando también este 2024 de la misma forma. Sin embargo, bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, igualmente. Sin embargo, teníamos hace unos pocos días a la propia alcaldesa, Olivia Duque, y nos hablaba de esos presupuestos del año 2024 y hablaba de ilusión, de motivación, de nuevos planes. No sé si no comparte esa visión o ya directamente le pregunto por esos presupuestos del año 2024. Bueno, pues venimos justo hoy de haber tenido las comisiones de la Comisión Especial de Cuentas para ese presupuesto que se va a llevar a pleno probablemente el próximo miércoles. Bueno, pues yo creo que la ilusión en este caso la tendrá solamente la alcaldesa, y me atrevería a decir que ni siquiera el grupo de gobierno, sino única y exclusivamente la alcaldesa, porque un presupuesto en el que no se plasma prácticamente inversión alguna para este ejercicio 2024, pues realmente yo creo que no puede ser ilusionante. Yo creo que a lo mejor lo ilusionante es que va a aprobar su primer presupuesto como alcaldesa, única y exclusivamente, pero mire, no solamente es que no tenga inversiones para el próximo ejercicio 2024, sino que es un presupuesto que no va a solventar los problemas que tiene el municipio de Teguise, pues llámese centros socioculturales, llámese infraestructuras o llámese incluso, como bien decía antes, inversiones, pues esas inversiones en el arreglo de carreteras, en el arreglo de parques, de jardines, etcétera. Es cierto que está el nuevo pliego, pero un pliego que también tenemos que tener en cuenta que no va a llegar a todos y cada uno de los pueblos, así que por tanto yo creo que evidentemente debería ser ilusionante la aprobación de un presupuesto, pero insisto que cuando no llega o no va a llegar a todos y cada uno de los pueblos, a todas las localidades, y cuando no va a solventar los problemas que tiene el municipio, pues evidentemente no puede ser muy ilusionante. Nos contaba el otro día, precisamente la alcaldesa, el martes creo que fue, hablaba de estos presupuestos y comentaba o presumía que el presupuesto iba a estar intacto, que podían dedicar el dinero a lo que tenían previsto dedicárselo, porque los compromisos mediante sentencias judiciales, lo que tienen que pagarle por las expropiaciones y por las condenas judiciales, lo van a sacar del remanente. Pero ayer había cierta disparidad en torno a esto en la tertulia, porque apuntaban que el pago de esas sentencias tiene que estar en los presupuestos y que luego, en todo caso, cuando se aprueben y entren en vigor, se incorporaría el remanente, con ese dinero se pagaría, en fin, las deudas o las sentencias, y luego sí que se recuperaría el dinero de los presupuestos y se podría dedicar a otro tipo de cosas. ¿Le han explicado exactamente esto? ¿Cómo va? ¿O qué? Es que realmente es así como lo acaba de explicar, es decir, el pago de esas sentencias tiene que estar en los presupuestos y luego se recuperará ese dinero, y evidentemente se saca del remanente teniendo en cuenta lo poco que quedaba ya del remanente, y teniendo en cuenta que hasta el pasado 31 de diciembre estaba suspendida la regla fiscal, la regla del gasto, pues evidentemente se ha sacado de ahí. Pero sí es verdad que no olvidemos cuando en noviembre, a finales de noviembre, se hicieron aquellos dos plenos extraordinarios a la prisa y a la carrera para pedir un préstamo, pedir un crédito que hay que seguir pagando, y que el préstamo no es el dinero que se le pone allí a ningún grupo y ya está, simplemente hay que seguir pagándolo, y eso generará intereses, evidentemente, porque habrá que pagar esos préstamos. Ninguna entidad financiera le pone el dinero allí y ya está. Así que, por tanto, es cierto que se va a hacer frente a esas sentencias, a las que hay ahora, y las que pueden, porque no olvidemos que pueden seguir saliendo, y probablemente en los próximos meses veamos nuevas sentencias a las que habrá que hacer frente, pero es cierto que habrá que pagar en este caso ese crédito o ese dinero que se ha pedido, habrá que pagarlo los intereses. Pero bien lo explicó, es decir, hay que hacer frente poniendo ese pago en los presupuestos y luego evidentemente recuperar el dinero. ¿O no? Porque eso dependerá de, porque de repente cambia la película y te dicen que el remanente hay que devolvérselo a Pedro Sánchez. Evidentemente, pero no solamente eso, es cierto que puede ser así, que puede cambiar de un momento a otro la regla del gasto, pero también es verdad que pueden cambiar los acuerdos a los que se haya intentado llegar por parte de la administración y los propietarios, porque no olvidemos que ya pasó eso en el mes de noviembre.
y que puede volver a pasar. Es verdad que se ha llegado a unos acuerdos, es verdad que los propietarios pues han aceptado esos acuerdos una parte, pero también es cierto que eso puede llegar a volver a cambiar. La alcaldesa decía también en la entrevista, Jonás, que en cualquier caso no le iba a temblar el pulso en el caso de que viesen que, que merecía Teguise más proyectos, más inversión y demás, en pedir precisamente más créditos para resolver esos proyectos que no pudiesen quedar cubiertos con el propio presupuesto o con el propio remanente. No sé si esto se lo han transmitido a ustedes y en cualquier caso, ¿cómo lo valora? Pues fíjese, hoy mismo en la comisión nos explicaba la alcaldesa que bueno, que este 2024 pues no iba a tener grandes proyectos, así que imagínese lo que nos venden por una parte y cuál es la realidad. Hoy nos decía ella que no iba a haber grandes proyectos desde el municipio o en el municipio de Teguise para este 2024, pues prácticamente nos decía que bueno, que iba a ser gestionar el día a día, ¿no? Por eso les decía antes que no creo que este presupuesto, por lo menos el municipal, sea ilusionante. Luego veremos a ver si de algunas partidas presupuestarias, tanto llámese de Gobierno de Canarias, Cabildo Insular o incluso Gobierno Central, pues evidentemente se llega. Pero es lo que ocurre, ¿no? Es un presupuesto que no atiende esas demandas y lo hemos venido reclamando, esas demandas de los propios vecinos en mejora. Insisto, háblese de canchas deportivas, de parques infantiles, de los centros socioculturales que siguen estando de aquella manera después de prácticamente 10 años pidiendo que esos centros socioculturales se fueran actualizando a la normativa vigente. Y seguimos teniendo en este caso los centros socioculturales, insisto, de aquella forma. Por lo tanto, yo creo, insisto, en que no es un presupuesto ilusionante. ¿Qué echan ustedes en falta en ese presupuesto para que sea ilusionante? Porque arreglar canchas, teleclubs y no sé cuántos, digamos, es el mantenimiento del coche, que tiene que hacerlo cada 6 meses, ¿no? Cosas, digamos, que digan, estamos creciendo en calidad en el municipio. Yo creo, empezando porque esas obras es verdad que es el mantenimiento, pero es que como no se han hecho durante tanto tiempo, pues es verdad que se ha quedado, en este caso, abandonado. Pero yo sí insisto en que el municipio tiene que actualizarse y ser un municipio puntero en culturalmente, socialmente, deportivamente. No podemos quedarnos tampoco con esas obras o con o esos pequeños proyectos que son los de andar por casa. Yo creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que planificar, en este caso, siempre lo hemos dicho, una casa de la cultura en condiciones, una casa de la juventud y evidentemente no hablo de un palacio de congresos porque no lo tenemos ni siquiera en Lanzarote, pero sí tenemos que empezar a proyectar un pequeño auditorio, en este caso, en nuestro municipio que abarque, que haga realidad, en cualquier caso, pues todas las actividades que puedan desarrollarse cultural y socialmente dentro del municipio. Y como eso también, el adaptar el municipio turísticamente a los nuevos tiempos. No podemos tener una zona turística como lo es Costa Teguise en ese estado de abandono que lo estamos padeciendo todos y cada uno de los vecinos en estos últimos años. ¿Le está ayudando, Jonás, a Teguise el hecho de que en el Cabildo Insular de Lanzarote se esté gobernando ese mismo color político, ese mismo partido? Lo digo porque cuando era Osvaldo Betancor, el alcalde de Teguise, actual presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, precisamente de lo que se quejaba y lo que decía era de que mucho caso no le hacían a Teguise porque eran de otro partido político. No sé si notas que le está ayudando en algo el hecho de que sean de las mismas siglas. Pues yo creo que no, y para muestra un botón, ¿no? Tenemos el colegio de Costa Teguise, el único colegio de toda Canarias íntegro en barracones, y ahí vemos cómo no se pinta partida ninguna, por ejemplo en el gobierno de Canarias, para eliminar esos barracones y construir el colegio en condiciones. Y me focalicé en el gobierno de Canarias, pero es que el Cabildo Insular de Lanzarote, no olvidemos que la consejera de Educación del Cabildo Insular de Lanzarote decía que no era en este caso prioritario la eliminación de esos barracones. El tema del agua, pues seguimos padeciendo, sobre todo los pueblos del interior, seguimos padeciendo esa falta de agua durante, ya no días, durante semanas, y evidentemente yo creo que no está a día de hoy ayudando en nada. Es cierto que los nuevos grupos de gobierno piden tiempo, pero estas situaciones no son nuevas, no podemos en este caso permitirlas mucho tiempo más porque no son nuevas y ya han estado 6 meses. Y como ejemplo le pongo la manifestación que se hacía en octubre del año 2019,
había tomado un grupo de gobierno en el gobierno de Canarias, perdón, había tomado posesión y en 2 meses después se hacía una manifestación exigiendo un colegio en condiciones en Costa Teguise. Ahora vemos como nos dicen que no es prioritario. Bueno, una de las cuestiones que también apuntó la alcaldesa es la de renovar los gimnasios, que al parecer pues ya hay que renovar los gimnasios. Pero seguimos sin una de las grandes cosas en el municipio. Digo seguimos porque yo soy del municipio de Teguise y aquí somos hoy todos, ¿no? Que es una piscina municipal. Se intentó, creo que en tiempos de José Dimas Martín, después no sé qué pasó, que iba, como casi todos los enredos son iguales, no diferencia uno de otro. El caso es que nos enredamos y no hay piscina en Teguise o Costa Teguise. ¿Se sabe algo de eso? ¿Hay algún proyecto por ahí? ¿Alguien habla de eso? ¿O como hay 2 o 3 piscinas privadas en Costa Teguise, pues ya para no enredar a nadie nos conformamos con eso? Yo creo que Teguise lo que necesita, y es verdad, lo comentaba Jaime, Teguise lo que necesita es una ciudad deportiva, digámoslo así, que abarque en este caso y que esté aglutinado en el mismo ambiente. Se comenzó, bien lo decían, se comenzó en este caso con el pabellón, en la misma ubicación iba también la piscina, pero ahí se estancó. Y yo creo que hay que retomar en este caso nuevamente esa ciudad deportiva, ese ejemplo de ciudad deportiva, como por ejemplo, pues lo tiene por ejemplo la localidad de Taiche, en este caso, que tiene aglutinado distintas canchas, etcétera, en la localidad, pero tenemos también que tener en este caso una de mayor magnitud en la localidad de Costa Teguise. El prometido campo de fútbol de Costa Teguise nos habían dicho que iba a ser también una ciudad deportiva, pero estamos viendo como única y exclusivamente se quedó en un campo de fútbol. Yo creo, y bien lo decíamos antes, yo creo que tiene que ser una ciudad deportiva donde se abarque eso, donde no haya pequeños gimnasios, sino que haya un gimnasio en condiciones, donde haya una piscina en condiciones y evidentemente, insisto, donde estén ubicados todas las formaciones deportivas de cualquier ámbito estén en el mismo ámbito. Otro de los asuntos, Jonás, que denunciabas un poco públicamente en esa nota de prensa que enviabas a los medios, era la ausencia de plan cultural. No sé si precisamente hoy que han tenido esa reunión tienen previsto actualizarlo o tenerlo en cuenta, al menos. Bueno, ya lo hemos pedido por escrito, en este caso al grupo de gobierno, pero no hemos tenido respuesta. Tampoco estamos cumpliendo con la ley de transparencia y no hemos obtenido respuesta. Pero es cierto que el plan cultural tenía que haber estado en activo desde el mes de octubre. Tengamos en cuenta que estamos en enero, teniendo en cuenta que llegan los carnavales, luego Semana Santa y que el plan cultural solía terminar en el mes de mayo. La falta de previsión, sabiendo que se vencía el contrato con la anterior adjudicataria del plan cultural, había que haberlo sacado con muchísima antelación. Esa falta de previsión ha hecho que a día de hoy el plan cultural no esté en activo. No tenemos información ninguna porque, insisto, la hemos pedido, pero no se está tampoco en los últimos meses cumpliendo con la ley de transparencia y no hemos obtenido a las solicitudes que hemos hecho ningún tipo de respuesta. Esta conversación la comenzábamos diciendo que el presupuesto ilusionante seguramente será solo para la alcaldesa porque ni siquiera los otros grupos lo comparten. ¿Por qué lo dice? ¿Le consta que el Partido Popular y Vox, que comparten gobierno, no están muy felices con el presupuesto? Yo creo que siempre se nos dijo, cuando se vendió este pacto de gobierno, tanto por parte del Partido Popular y por parte de Vox, nos decían que iban a venir a cambiar las cosas en el municipio. Cuando hemos visto que las cosas siguen prácticamente igual, pues evidentemente no creo que sea ilusionante, o muchos nos tememos que no sea ilusionante para el resto de grupos. Bueno, he compartido, es verdad, con algunos compañeros en los últimos días, he compartido con algunos compañeros pues algunas visiones con respecto al presupuesto, y bueno, yo no me atrevería a decir que estuviera muy disconforme, pero sí es verdad que en este caso no es lo mismo de ilusionante o como se vende de ilusionante para el resto de grupos políticos, en este caso inclusive yo creo que para algunos de los que están en el gobierno. Ya que estamos hablando, Jonás, un poco de la relación del grupo de gobierno y demás, el otro día salía en una tertulia aquí en esta mesa un poco un debate, que es lo que suele haber, por otro lado, en las tertulias, entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. No sé si lo has podido ver porque salieron notas de prensa, de hecho, y demás a raíz de esa propia tertulia, más concretamente entre Ione Caraballo y Eugenio Robaina. Hablaban un poco de la postura de Vox y bueno, Ione Caraballo decía que no veían lógico, volviendo un poco a los inicios, ¿no? Que no veían lógico
político que hubiesen pactado con Vox y por tanto que esté en el grupo de gobierno. Y Eugenio Robaina le respondía y le decía que las siglas políticas han quedado totalmente fuera de ese ayuntamiento y que en un municipio pues no tienen por qué notarse y que Ginés González no es más que un concejal que trabaja bien y que se lleva muy bien con todo. A lo que voy con esto, desde Primero Teguise, ¿cómo han notado esa incorporación de Vox en el grupo de gobierno? Pues la hemos notado simplemente por las fotos del grupo de gobierno. Gestión no se le ha visto absolutamente ninguna y hasta el día de hoy, pues insisto, no se le ha visto prácticamente ningún tipo de gestión. Es más, ni siquiera en los plenos le podría asegurar que sepa prácticamente lo que va a votar ni siquiera el grupo de gobierno, porque en muchas ocasiones, bueno, pues deja su turno de votación para ver lo que vota en cualquier caso, tanto Coalición Canaria o el Partido Popular, para luego decidir qué es lo que vota, en este caso el concejal de Vox. Pero mire, yo con respecto a esas declaraciones, yo le diría que prácticamente para mí, todos y cada uno de los 21 concejales que estamos representados en el Pleno, evidentemente claro que somos personas y claro que son muy buenas personas, por supuesto que sí, yo para mí los 21, pero también es verdad que representamos a unas formaciones políticas y no podemos dejar de obviar que se representan unos ideales y unas formaciones políticas y un programa electoral que es con el que hemos concurrido todos y cada uno de los responsables públicos a la administración. Así que, por tanto, poniendo y salvando evidentemente a las personas, por supuesto que sí, pero no debemos de olvidar que tanto los representantes del Partido Socialista representan al Partido Socialista, que parece ser que desde Coalición Canaria o desde el propio Vox se dice que se le puso una línea roja al Partido Socialista desde un principio, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que Vox también representa a la extrema derecha y que Ginés González representa a la extrema derecha y a Vox. Y esto se ha notado en los plenos, Jonas, quiero decir, porque por ejemplo, Yone le decía, y han tenido que llevar a pleno algunas mociones, algunas iniciativas relacionadas pues con aquellas cosas que tienen más polémica con el partido Vox, ¿no? Pues sea igualdad, llámese igualdad, cultura, en fin, todo este tipo que tiene que ver con los derechos, ¿no? ¿Se ha notado? Porque yo también le preguntaba a ellos si nos había planteado, oye, Ginés González trasladarse a Coalición Canaria. Bueno, yo creo, me van a permitir que yo creo que sí, que ya lo tiene, yo creo que lo tiene pensado, pero bueno, eso ya deberá de confirmarlo él. Pero sí es verdad que sí se ha notado, en el pleno ordinario del mes de noviembre, el Partido Socialista, como todos los años, es cierto, presenta una declaración o presenta una moción para el 25N, el Día contra la Violencia de la Mujer, y ahí se enfrascó el partido, en este caso Vox, Ginés González se enfrascó en que le cambiaran el nombre en esas frases que ellos suelen tener, inclusive a nivel nacional, y evidentemente el Partido Socialista mantenía la moción, porque no tenemos que olvidar, porque parece que Vox quería cambiarle el nombre, que no fuera la violencia contra la mujer, que es lo que se conmemora el 25N, sino que quería cambiarle el nombre, pues no sé, realmente no podría explicarle bien cómo querían ellos hacerle frente, pero no olvidemos que Vox se abstiene y por lo tanto no se eleva esa moción a declaración institucional, que en otros años, en otros ejercicios, se ha elevado a declaración institucional, pero al haber un grupo, en este caso que se abstenía, que era Vox, pues evidentemente no se pudo este año elevar a declaración Vox, institucional. cuando hay unas manifestaciones frente a los ayuntamientos o el cabildo condenando la violencia machista, cuando hay un episodio de esas características, ellos se ponen aparte con una pancarta que pone contra todo tipo de violencia, que es lo mismo que hacía Herri Batasuna cuando se condenaba los crímenes de ETA, ¿no? Digo, porque a lo mejor va por ahí la literalidad de eso. Tenemos que ir terminando, pero hay una cuestión que ha saltado a los medios de comunicación estos días y que la alcaldesa apuntaba que iba a haber tolerancia cero frente a las irregularidades urbanísticas. Claro, una vez que nos enteramos que hay irregularidades urbanísticas, porque el tema de los noruegos, por ejemplo, si no por la prensa, ni la olemos. No sé, en el ayuntamiento sí se comentó este tipo de cosas, en los plenos y en las comisiones se habla, porque al parecer hay un montón de expedientes abiertos. No, es verdad que además hoy, como decía, veníamos de comisiones y es verdad que no se ha comentado, pero mire, lo dice quien ha estado
como concejal de urbanismo en los últimos, sobre todo en la última legislatura. Es verdad que antes estaba en cultura, pero en la última legislatura estaba como concejal de urbanismo. Tenía que haber tomado cartas en el asunto mucho tiempo antes, porque ahora nos quieren vender que es un grupo de gobierno nuevo, y es verdad, es la incorporación del Partido Popular y en este caso de Vox, pero no olvidemos que Coalición Canaria lleva gobernando el Ayuntamiento de Teguise 12 años, camino de 13, y la alcaldesa ha estado esos 12 años como concejal, y no olvidemos que los últimos años como concejal de urbanismo. Realmente yo creo que se tenía que haber tomado cartas muchísimo tiempo antes, pero yo creo que al final hemos visto, sobre todo con los grandes que ha sido pues estas expropiaciones, hemos visto el funcionamiento sobre todo de la oficina técnica en estos últimos años. Y es verdad, nos hemos enterado por la prensa y nos hemos enterado por alguna denuncia, pues la cantidad de expedientes que existen o de irregularidades que han existido sobre todo en diversos núcleos poblacionales en los últimos años. ¿Y van a fiscalizarlos ustedes de alguna manera especial o se fían de que el gobierno lo resuelva como deben de resolverse? A favor o en contra, que no lo sé. Pero... No, es cierto que tenemos que, o además hoy lo hablábamos de diversos compañeros de la oposición también, para centrarnos en ver los expedientes, los distintos expedientes de los técnicos e ir fiscalizando, evidentemente, sobre todo por lo menos estar informados, que siempre es lo que hemos reclamado, porque no dejamos de ser 21 concejales que al final pues tenemos que estar todos informados sobre todo y conocer cada asunto que atañe a nuestro municipio. Bueno, pues dicho queda, Jonás. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes. Bueno, pues recibimos a Domingo Rivero y a Marta Gabilondo, que Marta, bueno, los dos han estado con los Reyes Magos esta mañana. Los dos. Así que nosotros creo que poco vamos a hablar, vamos a escuchar. Les han preguntado qué tal les ha ido la llegada a sus majestades a Lanzarote y de paso les han preguntado qué van a hacer esta tarde. Y se lo han apuntado. Que, hombre, es que son muchos los recorridos que hay, Eso es. así que si nos contarán, nos contarán. Lo podemos repasar en nada, en unos instantes.